Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un tema que es de importancia no solamente para la lectura de textos, sino sobre todo para la redacción de los mismos. Y el tema es los signos de puntuación. Vamos a ver signos básicos. No me voy a enfrascar mucho en el tema porque vamos a verlo más adelante, lo vamos a retomar más adelante. Sin embargo, en este punto donde ustedes están haciendo una lectura en voz alta, están comprendiendo un texto, en este caso literario, y además en lo posterior van a escribir un texto de su propia autoría. Bueno, es importante considerar el uso de los signos de puntuación para mejorar la redacción y mejorar la comprensión. Ya les había dicho que una de las cosas fundamentales cuando se lee un texto en voz alta es respetar o traducir los signos de puntuación, siempre, por supuesto, respetándolos, sin embargo, también considerando que las pausas, como las comas, no son pausas extensas, sino son pausas cortas que deben de permitir que el texto fluya. Los puntos sí son un poquito más largos, sin embargo, tampoco demasiado largos como para cortar la historia que estás leyendo. Vamos directamente con el tema. Quiero mostrarles a qué me refiero con los signos de puntuación. Básicamente quiero mostrarles estos tres ejemplos. Signos de interrogación, de admiración y puntos suspensivos. Estos tres elementos van a aparecer en los textos y son fundamentales cuando se trata de comprender un texto y cuando además se trata de escribir uno propio. Los signos de interrogación se utilizan para marcar el inicio y el cierre de una pregunta. Y estos signos de interrogación es importante que todos comprendamos que se utilizan el de entrada y salida o el de apertura y cierre. En el inglés solamente se utiliza un signo que es el final, tanto en los signos de interrogación como en los signos de admiración. En el caso del español es distinto. Utilizamos el de entrada y el de salida para marcar que vamos a integrar una pregunta, ya sea una pregunta que haga el protagonista de la historia o ya sea una pregunta que hagamos nosotros como autores del texto. Ahora, los signos de admiración también se utilizan el de entrada y el de salida para indicar el inicio y cierre de una oración exclamativa o resaltar una interjección. Por interjección nos vamos a hacer referencia a aquellos elementos en donde utilizamos sonidos para llamar la atención de algo. Por ejemplo, cuando alguien se cae o cuando alguien se emociona, utilizamos la expresión ay, A-Y. Bueno, ay es una interjección. Esta interjección va a llevar signo de admiración de entrada y de salida. Ahora, también es cierto que el signo de salida sí se utiliza en español, pero solamente en el caso del uso que hagamos de los signos de interrogación y admiración en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, cuando comentamos, en Twitter, se utiliza solamente un signo que es el final. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente es una estrategia de comunicación para facilitar las reglas de escritura. Por ejemplo, los textos de Twitter son cortos, tienen un número específico, no puedes escribir después de ese número y entonces para poder ahorrarnos signos utilizan solamente uno. Entonces, sí se van a utilizar, pero cuando no se trate de un texto formal o un texto escrito, un texto literario, por ejemplo, y mucho menos en un texto académico. Los textos académicos en español siempre llevan el texto de entrada y el de cierre. Los puntos suspensivos sirven para expresar un momento de duda, para dejar un enunciado incompleto y en suspenso. Cuando queremos decir algo, pero en medio va una parte que no nos interesa expresar o escribir en ese momento, vamos a poner 3 puntos. Son 3, no son 2, no son 4, no son 5, son 3 puntos suspensivos. Se hace pausa allí cuando se lee, sí se hace una pausa, no demasiado larga, pero se hace una pausa de modo que incluso el tono de voz se baje, la pronunciación no se enfatice para dar a entender que allí hay algo incompleto y quizás incluso estamos hablando de algo que va a quedar en suspenso. Cuando escribimos en el texto académico, generalmente los 3 puntos suspensivos se utilizan para marcar una cita textual de otro autor que nos interese enmarcar en nuestro texto, pero no queremos decir todo lo que dijo el autor, solo lo que nos interesa. Y entonces ponemos 3 puntos suspensivos, pero ojo, en los textos académicos se colocan estos 3 puntos entre corchetes y eso nos va a indicar que estamos poniendo una cita de otro autor, pero que no vamos a ponerla completa, solo lo que nos interesa que el lector conozca. Estos son los signos
uno de los signos más importantes, pero también tenemos estos otros. Evidentemente el punto, y el punto indica el fin de una oración. Después de una abreviatura también se coloca punto, se separa oraciones que van en el mismo párrafo. Acuérdense que todas las oraciones que van en el mismo párrafo es porque hablan de lo mismo, así que es importante dar seguimiento al sujeto. Y además separa párrafos. El punto y aparte separa párrafos y dentro de un mismo párrafo se llama punto y seguido. La coma se utiliza para separar elementos de una enumeración. Cuando estamos hablando de varias cosas enumeradas, mi mamá trajo manzanas, coma, plátanos, coma, lechuga, coma, jitomate, coma. Esas comas nos sirven para enumerar algo en lugar de estar poniendo A, B o 1, 2, 3. Antes encierra aclaraciones, la coma encierra aclaraciones. Por ejemplo, el niño me pegó, coma. Se fue a su casa, coma, pero yo estaba llorando en la calle. Cuando queremos aclarar algo y no queremos hacerlo tan expresivo, para no poner paréntesis, lo ponemos entre comas. Antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda y no obstante, ojo, sin embargo, sin duda, no obstante, generalmente pueden llevar coma, pero principalmente punto y coma. Entonces podemos poner el niño se cayó, punto y coma, no obstante, coma, está bien, ¿ok? O mi mamá fue a comprar al mercado, punto y coma, sin embargo, coma, había muchas cosas en la casa. Entonces, el punto y coma sirve para aclarar también algo que se va a decir en lo posterior. Siempre que utilizamos punto y coma, y después por ejemplo, sin embargo, o por ejemplo, no obstante, sin duda, es decir, va una coma después, ¿ok? 2 puntos. Señalan expresiones textuales. El autor dijo, 2 puntos, y ponen lo que dijo el autor, y lo que dijo el autor va entre comillas. Inician una enumeración. Mi mamá y mi papá fueron a traer mercancía, 2 puntos, y enlistan la mercancía y cada cosa va entre comas. Introducen un ejemplo o aclaración. Me caí y me dolió, punto y coma. Sin embargo, coma, estoy bien, punto y seguido. No me pasó nada, coma, pero quiero aclarar lo siguiente, 2 puntos y seguido. Sí me raspé la rodilla, punto. ¿Ok? Introducen un ejemplo o aclaración. Tras el saludo inicial en una carta. Ahora las cartas ya no se escriben como antes. Generalmente se utiliza el sistema de correos para sistemas públicos, por ejemplo, cuando te mandan el recibo de luz, el recibo de teléfono, etcétera. Ahora utilizamos el correo electrónico y en el correo electrónico sí se siguen utilizando los 2 puntos cuando se saluda inicialmente. Buenos días, ¿cómo estás? Y 2 puntos. Sin embargo, se ha dejado de utilizar y en lugar de eso se utiliza, por ejemplo, la coma. ¿Ok? Buen día, coma, y pones el texto. Es una manera formal de saludar dentro de un correo electrónico. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, ya habíamos hablado un poquito anteriormente de esto, aquí están puntos suspensivos. Al final de una oración no terminada, cuando no terminamos algo, se ponen 3 puntos suspensivos seguidos. En una enumeración incompleta y para señalar que falta un párrafo, para señalar que falta una parte del texto. Después de los 3 puntos se deja un espacio y empiezan mayúsculas, porque son puntos y después del punto siempre va mayúscula. Estos son algunos elementos fundamentales ortográficos y gramaticales que es importante considerar a la hora de escribir un texto y también cuando leemos un texto. Ahora, estos son algunos ejercicios que quiero que analicen para que ustedes determinen en dónde se debe de colocar cada signo y cuál es el signo que se debe de colocar. Voy a leer la oración y ustedes realizan la actividad en su libreta en casa. Y me preguntan ustedes por qué mi vida ha sido como ha sido. Pues bien, les diré con toda honestidad, todo es culpa de la fortuna. 2. Crecí en una familia de clase media. ¿Sí saben a lo que me refiero? Tanto tiempo sin verte, me decía mi amigo, mi hermano, más bien. Mis papás siempre me han dicho que primero el trabajo y luego
y ya. Estas son las 4 oraciones que llevan, por supuesto, estos signos que acabamos de revisar y me gustaría que los analizaran, que los realizaran en casa para que podamos retroalimentar en clases. Nos vemos en las sesiones virtuales.